posibilidad. La temporalidad fue lo que marcó el debate y, por qué no decirlo, las críticas al proyecto original. Con nosotros de esta hora, como lo habíamos anunciado, la doctora Ana Lucía Martínez, médico investigadora, y nos acompaña esta mañana vía telemática para comentar un poco desde el punto de vista científico y médico esta interrupción del embarazo. Doctora Martínez, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a los televidentes y a la audiencia. Doctora, esta temporalidad que los legisladores en un primer momento hablaron de 28 semanas, luego pues tras una serie de críticas y polémicas de ambas partes, digo de las dos posiciones, bajaron a 22, etcétera, etcétera. ¿El problema está en la temporalidad de la introducción del embarazo o el concepto como tal que quizás la Corte Constitucional lo metió en este lío a la Asamblea? Bueno, yo creo que existen en este proyecto de ley 3 nudos críticos, como bien se ha establecido anteriormente. Uno de los nudos críticos principales es, en efecto, la temporalidad, que es el establecimiento de los plazos hasta los cuales se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Como usted bien dijo, la Corte Constitucional no establece claramente la necesidad de un plazo, pero lo que sí dice es que la Asamblea debe legislar en favor de las mujeres, en favor de las niñas, y debe buscar los plazos que estén basados en estándares internacionales. Entonces, en el caso particular, han habido muchas discusiones y muchos debates de si en derecho comparado, por ejemplo, y en las legislaciones regionales y mundiales que tienen la posibilidad de permitir el aborto en casos de violación, en esos casos en ninguna de las legislaciones se establecen plazos. En las leyes que establecen plazos para permitir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo son aquellas que no tienen restricciones para el acceso. Y justamente en aquellas legislaciones que contemplan el aborto en casos de violación es uno de los causales que no tiene plazos. Y hay que recordar también el antecedente de la propia legislación ecuatoriana. Antes de la sentencia de la Corte Constitucional, el artículo 150 en el numeral 2, que establecía la legalidad del aborto en casos de violación para mujeres con discapacidad mental, tampoco establecía plazos. Entonces, en ese sentido, es justamente considerar cuál es el contexto en el cual se está planteando esta despenalización. Primero, la declaratoria de inconstitucionalidad abre la puerta para que todas las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres en situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a la interrupción, si así lo deciden, en condiciones seguras y bajo el cuidado del Sistema Nacional de Salud. Doctora, entonces usted como profesional de la salud, ¿considera que es oportuno dejar entonces abierta no la temporalidad, sino más bien la autorización médica para, o mejor dicho, legal, para que el médico pueda hacer esta interrupción del embarazo de acuerdo a la consideración biológica de cada mujer? Porque vamos, no es lo mismo una chica de 15 años embarazada a la fuerza que una mujer adulta de 20, 25 años, y su estructura ósea y su desarrollo físico incluso son diferentes. Por lo tanto, cada caso es único, por lo tanto no se puede legislar así con tan rigidez. ¿Cree usted que le ha faltado ahí a la Asamblea un criterio más médico-científico? Yo lo que creo es totalmente correcto, y esa debería ser la apreciación. El Sistema Nacional de Salud cuenta con la capacidad operativa y la capacidad técnica profesional para tomar esas decisiones, porque se viene haciendo ya desde hace varios años. Recordemos que el aborto no es punible, y hay casos en los cuales se permite desde 1938, y el causal violación justamente es uno de esos casos. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo que ha faltado en la Asamblea Nacional es empatía, es reconocer que el problema de las violaciones, el problema de las maternidades forzadas, especialmente en niñas, en adolescentes, en mujeres vulnerables, es un problema de salud pública y es un problema social
del cual no podemos estar ajenos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es importante reconocer que el debate aquí no es si es que aborto sí o aborto no. Entonces es interesante ver cómo en otros espacios están apareciendo líderes de opinión que no tienen absolutamente ninguna idea sobre la temática, que no están del lado de las mujeres, que no están del lado de las niñas, y que por lo tanto ponen en tela de duda la necesidad de un proyecto de ley que permita, que asegure, que proteja, porque esta ley está pensada para las mujeres y hemos visto que en algunos espacios de la propia Asamblea se han concentrado en pensar que hay que fijarse específicamente o concentrarse en los violadores, y para eso está el Código Orgánico Integral Penal, pero no hay una ley que asegure y que garantice la atención de salud, la protección a las víctimas, y eso es justamente sobre lo que ha legislado la Corte Constitucional. Doctora, otro de los temas también que ha quedado en la polémica, pero no se conoce oficialmente cuál podrá ser el texto del reglamento, es que las mujeres violentadas tendrán que llenar un formulario o presentar, digamos, un escrito, algún procedimiento administrativo legal para poder acceder a una interrupción del embarazo en una clínica privada o pública. Pero vamos, que el estado emocional de una mujer que ha sido violentada no está para esa situación. Entonces, creería yo, salvo el mejor criterio científico, el suyo, por supuesto, por eso es la consulta, que esto ya quede establecido por oficio, como dicen en la Fiscalía, ¿no? Actuar de oficio, para que directamente la autoridad pública haga eso, en vez de que la víctima tenga que hacer eso, sus familiares, porque efectivamente me parece que eso raya en un formalismo. Así es, y además de eso es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional establece en la sentencia que se deben dar todas las facilidades para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. En el contexto de la violencia sexual, establecer nuevos requisitos o establecer nuevas barreras, lo único que hace es limitar el acceso al derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, no es complicado para el Sistema Nacional de Salud, porque ya están establecidos los protocolos de atención a víctimas de violencia. Hay una norma que se publicó en el Registro Oficial desde el 2019 y que le dice al Sistema Nacional de Salud y a los profesionales cómo actuar en casos de violencia. Y uno de esos elementos es justamente la notificación obligatoria, que pone la responsabilidad de la notificación a la autoridad competente, justamente para que inicie los procesos investigativos pertinentes sin dejar desprotegida a la víctima. Entonces, en ese sentido, no se le puede pedir a una víctima de violencia sexual que llegue con una denuncia al Sistema Nacional de Salud, porque eso nunca se ha hecho y nunca ha sido un requisito. Para el Sistema Nacional de Salud, para nosotros como médicos, como médicas, lo más importante sigue siendo la persona. Entonces, pedirle a una niña de 10 años, de 12 años, que vaya y entre a todo el entretejo del sistema judicial es absurdo, porque además de eso dilata los plazos, genera una suerte de revictimización de las mujeres en este caso en particular, y va a lograr que si es que se llegan a establecer plazos, no sean compatibles con el acceso al derecho a la salud que lo ha establecido la Corte Constitucional. Entonces, los lineamientos para el acceso, las víctimas no tienen que hacer absolutamente nada más que ir al Sistema Nacional de Salud, solicitar la atención, pasar por todo el proceso lógico de la atención. El interrogatorio es básicamente la conversación que se tiene con el profesional de la salud, donde la persona comenta cuál es su necesidad, cuenta cuál es su estado de salud, y sobre la base de eso es el sistema de salud el que se encarga de hacer la notificación al sistema de justicia. Entonces, no es necesario establecer requisitos adicionales, como por ejemplo se ha dicho y está establecido en el informe de minoría, que es realmente un atentado contra los derechos de las mujeres en este país, establecer que la víctima vaya ya con denuncia, con sentencia, y que tenga que pasar por una serie de trámites que solamente garantizan la revictimización. Doctora, finalmente, ¿cree usted que se debería eliminar eso de la objeción de conciencia en el reglamento? Yo creo que no,
No, yo creo que la objeción de conciencia, como en todos los países que se permiten, nuestro país, por ejemplo, es un derecho constitucional. El artículo 12 de la Constitución lo establece de esa manera, pero establece una objeción de conciencia regulada, y hay que aclarar que la objeción de conciencia es personal. Y es personal en el sentido de que no puede hacerlo una institución. Y este es uno de los artículos que a mí me preocupa mucho, especialmente en el informe de minoría que se ha establecido, porque da la posibilidad de que las instituciones se declaren objetores de conciencia, y esto, además de que es inconstitucional, porque lo establece la Constitución y lo ha dicho la Corte Constitucional, genera la posibilidad de que se cierren las puertas de los servicios de salud en frente de las mujeres, y eso es atentatorio contra el derecho al acceso a la salud. Entonces yo creo que no se debe retirar, pero se debe regular. Allí va mi siguiente pregunta, porque vamos, en un caso de emergencia, que una mujer va a una atención hospitalaria y resulta que los médicos se declaran en objeción de conciencia y ninguno de los profesionales dice no, yo no voy a atender porque mi objeción de conciencia me lo prohíbe, y así todos los médicos que están allí. Entonces yo no sé, la víctima va a tener que ir a otra casa de salud. No sé si eso se puede dar. No, en efecto, la regulación de la objeción de conciencia establece que la objeción de conciencia es posible siempre y cuando no violente otros derechos o los derechos de terceros. Entonces, en un servicio de salud, el Sistema Nacional de Salud tendrá que garantizar que haya, así como va a haber la posibilidad de que los médicos y médicas objetoras y objetores de conciencia puedan atender a otros pacientes que no tengan que ver con este procedimiento en específico, tiene que garantizar que por cada personal objetor haya personal no objetor que pueda seguir garantizando la atención en salud. Entonces, esto es justamente lo que no puede suceder, es decir, no podemos tener un servicio de salud que tenga solamente personal objetor, porque eso obviamente limita el acceso al derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, se tiene que garantizar la disponibilidad del personal, y en los casos emergentes, porque además de eso la Corte Constitucional ha establecido que cuando haya esta solicitud de interrupción voluntaria del embarazo sea considerada como una emergencia obstétrica y tiene un plazo reducido para resolverse, que es de 6 días. Entonces, si no hay otro médico, si no hay forma de referir a la paciente, o esa referencia dilata los tiempos y atenta contra el derecho al acceso a la salud, pues entonces el profesional, el derecho a la objeción de conciencia está sujeto al derecho al acceso a la salud. Doctora Ana Lucía Martínez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un buen día. Buenos días, la doctora médica e investigadora, la doctora Ana Lucía Martínez, a propósito de esto que se discute y se debate en la Asamblea Nacional en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que como hemos dicho tiene varios nudos críticos de temas polémicos, entre ellos la denominada objeción de conciencia que tienen los médicos y la temporalidad de la interrupción del embarazo. Hay tela que cortar todavía en este tema, pero nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre la industria de alimentos.